Creativos Radio. La ciudad de Guadalajara nació en 1542, pero fue hasta 1548 que se trasladó el obispado de Compostela a Guadalajara y con él los poderes civiles y eclesiásticos. Se había permitido la creación de la catedral en Compostela, en el actual estado de Nayarit, el 13 de julio de 1548, cuando el Papa Paulo III expidió la bula Super Speculam Militantis Ecclesiae, por medio de la cual creó el obispado de Nueva Galicia y concedió al mismo tiempo el título de ciudad a Compostela, que se convertiría así en la sede del obispado y capital del reino de Nueva Galicia. Nombró al obispo Pedro Gómez de Maraver, originario de Granada, España, que anteriormente había sido deán de la Catedral de Oaxaca en 1547 y capellán y consejero del virrey don Antonio de Mendoza en la pacificación de la Nueva Galicia. El obispo se negó a vivir en Compostela y fijó su residencia en Guadalajara. Por una docena de años hubo una intensa presión para trasladar los poderes espirituales y temporales a Guadalajara, hasta que un oidor, el licenciado Pedro Morones, consiguió la autorización real para el traslado, por cédula el 10 de mayo de 1560. Con el traslado autorizado es que surgió la idea de la construcción de una nueva catedral. La Catedral de Guadalajara, o Catedral Basílica de la Asunción de María Santísima, es la parroquia sede de la Arquidiócesis de Guadalajara y uno de los edificios más representativos de la ciudad por sus torres con agujas neogóticas y por su rica historia. Una catedral es un templo cristiano donde tiene sede o cátedra el obispo, siendo la iglesia principal de cada diócesis. A su vez, se designa basílica a las iglesias grandes o importantes a las que se les ha designado como sede de ritos especiales y privilegios en materia de culto. La Catedral Metropolitana de Guadalajara es una de las 5 catedrales construidas durante el siglo XVI en el país y la segunda edificada en la ciudad. La primera catedral de Guadalajara es ahora el Templo de Santa María de Gracia. Por fin, el 18 de mayo de 1561, se obtuvo autorización por cédula real para edificar la iglesia catedral, cuyo costo sería cubierto por la Real Hacienda, los encomenderos y la comunidad indígena. Esta disposición no se cumplió del todo, así que para el 31 de julio de 1561, Fray Pedro de Ayala, el segundo obispo de Guadalajara, colocó y bendijo la primera piedra, iniciándose formalmente la construcción hasta 1571. El 30 de mayo de 1574, todo había transcurrido con normalidad. Sin embargo, mientras se celebraba una misa, unos vecinos lanzaron cohetones al aire en el corral contiguo y desafortunadamente algunos cayeron en la iglesia, que se incendió y quedó semidestruida. En febrero de 1618, el maestro arquitecto Martín Casillas dio término al trabajo de construcción, por lo que en abril del mismo año se trasladaba el Santísimo Sacramento de la antigua iglesia a la nueva. Fue consagrada y ornamentada a lo largo de los siglos XVII y XVIII. En el siglo XIX, el arquitecto José Gutiérrez sustituyó los retablos barrocos de madera dorada por otros similares de estilo neoclásico, incluyendo la mesa del altar de plata labrada. En 1818, un fuerte terremoto sacudió la ciudad, provocando una nueva tragedia. Las torres y la cúpula se habían derrumbado. Fueron sustituidas por unas nuevas que también colapsarían durante un sismo posterior, en el año de 1849. Las torres nuevas fueron construidas por el ingeniero arquitecto Manuel Gómez Ibarra y costaron 33,521 pesos más 7,166 pesos en honorarios para el arquitecto. Demoró 3 años, pero las terminó en 1854. En el siglo XX, el Papa Pío XII la elevó a rango de basílica menor, dedicada a la Asunción de María Santísima. Fue restaurada integralmente en la década de los 80. La catedral estaba protegida por una reja de hierro forjado, que limitaba un pequeño atrio, misma que fue retirada al ampliarse la actual Avenida Alcalde. Salvo raras excepciones,
El plano de las catedrales adopta la forma de una cruz latina tendida en el suelo con la fachada. La entrada, del lado oeste, con la finalidad que el altar se encuentre hacia el este, para que el peregrino feligrés camine de la oscuridad hacia la luz, o sea, de poniente hacia oriente. Para hacerlo, para ser digno, es menester actuar de acuerdo con las virtudes, representadas mediante esculturas en el muro oeste entre las dos puertas principales. El crucero que forma los brazos de la cruz se construyen de norte a sur. Cualquier iglesia debe contar con un equipo litúrgico mínimo formado por altar, cátedra, coro, púlpito, confesionario, baptisterio y sacristía. La catedral consta del templo de planta basilical dividido en 6 cláusulas por esbeltas columnas. La nave central está cubierta por bóvedas de tercelete. El tercelete o arco tercelete es cada uno de los arcos de una bóveda usuales en el gótico tardío, que va desde cada uno de los ángulos de apoyo hasta los puntos secundarios de la bóveda. Las naves laterales se cubren por bóvedas de aristas nervadas. El sotocoro, la parte inferior del coro, está flanqueado por capillas laterales y el presbiterio por la antesacristía y sacristía. El lado izquierdo del presbiterio se localizan espacios administrativos, al igual que en la parte sur, donde se ubican las oficinas del arzobispado y el templo del Sagrario Metropolitano, ambos de hechura posterior. La influencia estilística principal es renacentista con elementos góticos. Está fabricada en adobe y calicanto de cantera amarilla labrada y tezontle. El tezontle es una roca roja de origen volcánico. Como se indicó, en la década de los 80 del siglo XX inició un proceso de restauración. En 1988 se llevaron a cabo intervenciones importantes en el edificio, y en 1993 se restauraron y consolidaron las torres. Se llevó a cabo el retiro y demolición del altar mayor del siglo XIX, que tenía esculturas de mármol de los evangelistas. Debajo de lo que fue la capilla real se encuentran las criptas de obispos, que contienen enterramientos que datan del siglo XVI, de don Francisco Gómez de Mendiola, del siglo XVII, de don Juan de Santiago León Garavito, y la última morada del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, que data de 1993, entre otros. La catedral cuenta con muchos sitios de interés. Se refiere que la catedral cuenta con las reliquias de Santa Inocencia. Según el relato, se afirma que la historia de la reliquia comenzó en 1786, año en el que fue descubierta la tumba de Santa Inocencia en las catacumbas romanas, antes de ser trasladadas a México, donde se supone que iba a ser llevada a un convento. Por cuestiones políticas habría acabado en la catedral, en la que actualmente se encuentran expuestas. Se asegura que el vestido blanco que lleva puesto la niña fue añadido en algún momento durante su traslado, y que probablemente fuera esta la razón que disparase la imaginación popular, dando lugar a la leyenda de la niña mártir asesinada por su padre. Hay incluso quien sostiene que las únicas reliquias auténticas de Santa Inocencia son sus pequeñas manos esqueléticas y su sangre. Según el relato, la historia inicia cuando la pequeña Inocencia escuchaba a sus compañeras de juegos acerca de la comunión cristiana, situación que le hizo desear participar del ritual sacramental. Su deseo era tan intenso que decidió contarle a su familia acerca de esta ilusión, pero su padre, de educación romana y viudo, pues la madre de Inocencia había muerto con anterioridad, no profesaba tal creencia. A través del rigor y golpes, la conminó a no juntarse con quien le había inculcado esa idea tan tonta. Al día siguiente, con rumbo de la escuela, se desvió del camino al escuchar unos cantos que le parecieron hermosos. Dichos cantos eran otras niñas que se preparaban para su primera comunión. Inocencia decidió entonces apuntar lo que escuchaba y así también comenzó a aprender el catecismo. No tardó mucho en ser descubierta por una de las religiosas catequistas que la invitó a incorporarse al grupo. Al concluir los estudios de preparación, las otras niñas se disponían a recibir el sacramento, pero Inocencia se encontraba muy consternada pues su padre no le permitiría realizar la ceremonia,
y así se lo dijo a la religiosa. Esta le contestó que era preferible tener al buen aliado en vez de al mal. Así que la Inocencia recibió la primera comunión, ataviada de un vestido blanco que le consiguieron las religiosas y llena de fervor. Llena de alegría, corrió a su casa a relatar la maravillosa experiencia que había tenido, provocando tan gran disgusto en su padre que tomó el cuchillo que se encontraba sobre la mesa y se lo clavó en el pecho. Al salir de su obnubilación, profirió un grito al darse cuenta que había matado a su hija y salió corriendo de su casa. No se supo más de él. Los vecinos, alertados por el grito, se reunieron alrededor del cadáver de la niña. Al ver su vestimenta decidieron llevarla a la catedral, donde antes había estado tan feliz. Hoy día, el altar de Santa Inocencia es centro de atención, siendo motivo de veneración y repositorio de peticiones de los fieles. Hay un video, tomado por un turista, donde la imagen parece abrir los ojos. Ya sea veraz o no, los sacerdotes refieren que la santa es muy milagrosa. Como la historia ha demostrado muchas veces, la conquista material del territorio va seguida por la conquista espiritual. La primera busca los recursos y riqueza. La segunda busca la pacificación. Mientras la primera logra el dominio mediante la guerra, la destrucción y el terror, la segunda busca colocar un suave yugo mediante el cambio y reinterpretación de creencias, la imposición de nuevos ritos y el cambio de significados. Pero quien mira la oscuridad también es mirado por ella, y la interacción produce la transformación de los actores, ya sea que lo quieran o no. La cruz como símbolo universal ha representado la unión de los contrarios, el cruce de lo material y lo espiritual, la interacción entre lo positivo y lo negativo. Ingresar a un espacio en forma de cruz implica reconocer que estamos continuamente en batalla, en este caso por nuestra alma, pero en una existencia mayoritariamente material. Y la respuesta para la victoria está ahí. Solo hay que voltear al frente, al oriente, a la luz. Siguiendo ese camino, viviendo ese ejemplo es como se obtiene la victoria. Aunque la batalla es continua y siempre hay bajas. Morir por una idea es históricamente considerado un privilegio, pero solo si se ha vivido de acuerdo con dicha creencia. No hay mucha coherencia en vivir de una manera y morir con otras convicciones. Así, la inocencia, no la ignorancia, nos lleva hacia una vida mejor, si estamos dispuestos a vivir de acuerdo bajo los principios y virtudes universales. Pero si no ha sido así, no te preocupes, la batalla continúa.